Compañía de Jesús en misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Muy buenos días, querida audiencia. Es un gusto saludarles y bienvenidos y bienvenidas a su programa Compañía de Jesús en misión, Voces Apostólicas. Seguimos en nuestra misión de dar a conocer el trabajo y la apuesta de amigos y amigas, hermanos y hermanas que nutren de esperanza a nuestro mundo de hoy. En esta ocasión, tenemos el gran honor de conversar con nuestro gran amigo y compañero Marvin Barahona, reconocido historiador, doctor en ciencias sociales, autor de diversos textos y libros importantes. Marvin es autor de Introducción al Estudio de la Identidad Nacional en 1990, Evolución Histórica de la Identidad Nacional 1991, El Silencio Quedó Atrás, Testimonio de la Huelga Bananera de 1954, publicado en 1994, Cultura y Desarrollo con Pueblos Indígenas, Guía de Trabajo en colaboración con Ramón Rivas, publicado en 1995. Y un clásico de la historia hondureña es Honduras en el siglo XX, una síntesis histórica 2005. Nuestra entrevista el día de hoy es para recuperar la memoria histórica del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, porque estamos celebrando el 43 aniversario de su fundación. Marvin Barahona ha vivido todo este proceso de fundación y ha sido miembro del ERIC desde hace muchos años. Bienvenido, querido Marvin, a nuestro programa Compañía de Jesús en misión Voces Apostólicas. Te agradecemos por aceptar nuestra invitación para la entrevista el día de hoy. Muchas gracias y buenos días, Padre Germán. Gracias también por la introducción breve y ahí lo dice todo. Me da mucho gusto estar en su programa y para hablar de algo tan importante como la memoria histórica del ERIC. Creo que vale la pena hacerlo considerando que 43 años en la vida de una institución no son poco. Así es. Por el contrario, es bastante tiempo y cuando uno se pregunta por qué ha logrado superar las pruebas del tiempo y de la realidad y cómo ha alcanzado la edad ya media de 43 años, es ahí donde aparece la historia con sus respuestas, diciendo qué se hizo, sobre qué bases está construida esta gran casa que es el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, el ERIC SJ, y también Radio Progreso. Y quiero aprovechar, para mí los pilares del ERIC los quiero adelantar antes de hablarle un poquito como preámbulo de la transición que se vivía a finales de los años 70 y principios de los años 80, que es el momento en que el ERIC surge. Voy a Sí, mencionar 4 pilares importantes y los podemos desarrollar y conversar con usted en el curso de la plática. Para mí los más importantes son, en primer lugar, el pensamiento crítico, así es. difundido y promovido desde el ERIC desde su propio nacimiento. En segundo lugar, un compromiso con la justicia social. Así es. En tercer lugar, el principio de solidaridad. Solidaridad sobre todo con los sectores más vulnerables de la población y finalmente la ética que se manifiesta en 2 vertientes principales. Uno, en la defensa de los derechos humanos y 2, a través de la comunicación, porque el ERIC surge precisamente librando una batalla importante en la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. ¿Y por qué es así? Porque antes del nacimiento del ERIC había surgido su hermana mayor, diríamos así, que es Radio Progreso. Claro, claro. Y Mm. justamente, y Radio Progreso, digamos que ya tiene, ¿verdad?, sus 60 años cumplidos, me parece. 67. Sí, y Sí, entonces sí. por ahí, mire que este vínculo en la historia del ERIC entre la comunicación, la investigación, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia social, la lucha por la solidaridad,
el pensamiento crítico y el compromiso con la población son los cimientos sólidos de ambas instituciones. Primero, de Radio Correcto. Progreso y segundo, del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, que es lo que estamos hablando en este momento. Otra vez hablaremos de la historia de Radio Progreso, ¿verdad? Que Con ya es muchísimo mayor, gusto, ¿verdad? ¿verdad? Nos encantaría tener un programa dedicado a esta memoria histórica de la radio, ¿verdad? Sería Claro que extraordinario, sí, así es. con Sí, mucho gusto, Padre Germán. sí, Y entonces quiero, antes de que nazca el Eric en 1980, solo me quiero referir a dos situaciones que son muy importantes y que ayudaron a construir lo que ahora es el Eric. En primer lugar, el cierre de Radio Progreso en 1979, ¿verdad? Por ser abanderada de los derechos humanos, por ser abanderada del pensamiento crítico y de la libertad de expresión, que en ese momento se concretaba en apoyar las luchas de los trabajadores del campo, que en Honduras decimos siempre los campesinos, sí, ¿verdad? Entonces hay un compromiso de Radio Progreso a través de la comunicación con esos sectores de la población. Después vamos a hablar también de la población indígena Tolupán, en ese momento se les denominaba jicaques. ujú, Y entonces el gobierno de ese tiempo, el gobierno de turno, era un gobierno militar como en muchos otros países de América Latina. Honduras no era la excepción. Y había intolerancia y represión, sobre todo a estas manifestaciones de discrepancia, de desacuerdo y sobre todo de valentía de aparecer en un medio de comunicación de la Iglesia Católica defendiendo, por ejemplo, el derecho del campesinado de acceso a la tierra, que siempre ha sido muy importante, no solo para el campesinado, sino para el país entero, porque si lo vemos con mayor atención de lo que lo hacemos ahora, la seguridad alimentaria de la población hondureña depende que los trabajadores del campo tengan tierra y que sus productos sean vendidos a un precio justo así es. en el mercado. Entonces, Radio Progreso no se comprometía con el movimiento campesino de ese tiempo, ni con la reforma agraria, ni con el Bajo Aguán, únicamente por razones políticas, sino al contrario, el compromiso le viene dado a Radio Progreso por su compromiso con la doctrina social de la Iglesia Católica, que en ese momento es un pilar muy sólido desde el punto de vista de las ideas, porque la Iglesia Católica estaba cambiando en ese tiempo. Eh, en 1970, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Honduras emite la Carta Pastoral de la Tierra y del Campesinado. Finalmente, siempre la identificamos como la Carta Pastoral del Campesinado, donde hay un compromiso de la Iglesia con estos sectores que hoy todavía, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, todavía al campesinado se le considera entre los sectores rezagados del desarrollo, entre los sectores abandonados, los olvidados, los marginados. Yo vengo oyendo ese discurso desde hace más de 40 años, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Y Tremendo. todavía continúa, lo que significa que el campesinado, que en aquel momento, dicho sea de paso, era la mayoría de la población, más del 50% de la Así es. población, vivía en el campo, ahora ya no tanto. Pero entonces el compromiso se concreta, los postulados tan importantes, tan éticos, tan justos de la doctrina social de la iglesia se concretan en personas. Así Y es. esas personas eran los campesinos, era la tierra, tal vez no se hablaba tanto del agua en ese tiempo porque se daba por supuesto de que el agua es un bien natural que valía la pena proteger, pero la había en abundancia en ese tiempo. Estamos Claro. hablando de 1978, 1979. Entonces, y el bosque también, todavía, aunque había problemas de deforestación en ese tiempo,
no se enfatizaba mucho en la defensa de esos dos grandes recursos. Se enfatizaba más en la protección del ser humano, en darle las mejores condiciones para acceder a la tierra, para producir alimentos, para llevar esos alimentos al mercado y poder procrear una familia y mantenerla. Hago todo ese preámbulo porque de ahí vino el compromiso, en primer lugar, de Radio Progreso Ajá, y en segundo lugar, con lo que después en el año 80 va a constituirse como equipo de reflexión, investigación y comunicación. Entonces hay una gran historia detrás de esto, padre Germán, sí, que vale la pena incluso ver todas las vinculaciones que tiene esto, ¿verdad? Y correcto. justamente ya hablé del año 79, Sí, el cierre de la radio, la represión del gobierno en ese momento. Es decir, estábamos en Honduras en ese momento en una transición de así es. orden político y es una transición que no se estaba produciendo únicamente en Honduras. Es decir, la transición es pasar de los gobiernos militares a los gobiernos civiles que se va a concretar a partir de la Asamblea Constituyente del año 80-81 y el retorno a la democracia en Honduras en 1982 y el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles en ese mismo año. Así Ese es el momento grande de la transición hacia la democracia en Honduras, pero en otros países había también otras transiciones, también de los militares y de las dictaduras a, a gobiernos civiles electos democráticamente. Entre esos países se encontraban España, Portugal y Grecia, que estaban encabezados en Grecia por la dictadura de los coroneles, España por la dictadura del general Francisco Franco y el general Salazar en el caso de Portugal. Menciono específicamente esto y me quedo con el caso de España. La transición se dio ahí en 1976 y de ese país llegaron en misión los sacerdotes jesuitas que van a fundar el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC. Y entre ellos les quiero mencionar a tres que, digamos, yo conocí en ese tiempo y puedo dar testimonio de su compromiso con la justicia, con la ética, con la doctrina social de la iglesia. En primer lugar, el padre José María Tojeira, el padre Antonio Ocaña, conocido como Chicho, ¿verdad? el Y gran Chicho. el padre Sí, Jesús Sariego, sí, que además es historiador y sí, muy interesado también en las cosas de Honduras, como lo estaban los tres en ese momento, y los tres son españoles, llegan a Honduras y deciden establecerse aquí porque encuentran que aquí pues hay situaciones de injusticia por las que vale la pena luchar para su transformación. Y esa transformación debía ser pacífica y si fuera por el lado de la democracia, como también se estaba dando en España, ¿verdad? Con la transición de 1976, pues entonces ellos vienen aquí con la experiencia que también está pasando su país de transitar del gobierno militar al gobierno electo democráticamente por la ciudadanía y se encuentran con una situación de injusticia del campesinado, pero al mismo tiempo con la transición política, claro. Y en un ¿verdad? proceso también complejo en la región centroamericana también, ¿verdad? Por todos los Sí, movimientos revolucionarios. Existía ya el gobierno revolucionario de Nicaragua con el gobierno sandinista, ¿verdad? Todo el sí, movimiento revolucionario también en El Salvador y en Guatemala, una región convulsionada realmente en ese contexto, ¿verdad? Ujú. así es. Ya vamos a llegar a eso porque quiero ver las cosas desde lo local en la Ciudad del Sí, Progreso claro, para irlo claro que sí. extendiendo, Sí, para sí, poner el ERIC dentro de un contexto y un cuadro general que finalmente termina en la región centroamericana. sí, Entonces, en ese tiempo, los primeros pasos que yo vi, además de la constitución formal del ERIC,
fue definir un plan de investigación, ¿verdad? Y entonces el primer proyecto de investigación fue en las poblaciones, o sea, las tribus Jicaques de Yoro, así se decía en ese tiempo, no era peyorativo, hoy se dice pueblos tolupanes, como es el nombre correcto por la lengua tol, Ujú. ¿verdad? Y hacia allá se movió el equipo, ¿verdad? El padre Sariego comenzó haciendo algunas encuestas e investigaciones en el terreno. El padre Tojeira hacía algo similar, pero en la parte bibliográfica, leyendo los trabajos de Anne Chapman y de otros, ¿verdad? Que ya habían sido publicados en ese tiempo para poder comprender la situación de la población tolupán en ese tiempo. Y también existía la ventaja de que algunas personas de las tribus icaques estaban relacionadas también con Radio Progreso y con la Compañía de Jesús a través de algunos proyectos que existieron en los años 70 debido al apoyo que el padre Guadalupe Carney, ¿verdad? Sí. También de la Compañía de Jesús, daba al sector campesino y también a las tribus jicaques. Yo recuerdo dos proyectos importantes. Uno era el de la extracción Ujú. de resina natural que venían de árboles, no recuerdo el nombre de los árboles, pero se extraía de ahí. Y otro era un proyecto de chile, cultivo de chiles, y verdad que ahora pues son chiles jalapeños, estos chiles grandes, ¿verdad? Y ellos los vendían, y entonces así apareció Matute, me acuerdo el apellido de él, que después llegó a ser fundador de la Federación Indígena Tolupán de los Icaques de Yoro. Vicente Matute se Eso. llamaba. Llegó a ser el organizador y presidente de esta federación, y ya lo habíamos visto ahí en esos barracones antiguos donde estaba la Compañía de Jesús, y ahí habían unos bidones muy grandes, ¿verdad? Para la resina, para el chile, y hablaban. En algunas ocasiones estuve yo presente para las pláticas. Este, Vicente Matute fue asesinado posteriormente, y fue, por decirlo así, como el primer mártir de la Federación Indígena Tolupán. Sí. Y eso pues era como parte de ese gran compromiso que tenía la Compañía de Jesús, pero también lo asume Radio Progreso y lo asume el ERIC. Voy a estar insistiendo en eso para no desvincular la realidad social de Claro, la claro realidad que sí. institucional, Claro, ¿verdad? sí, sí. Entonces, Sí. para abreviar un poco, el estudio termina en la publicación de un libro que se llama Los Icaques de Yoro, Sí. un libro pequeño publicado por Editorial Guaymuras, creo que fue en 1981, 82. Tenía una portada de color verde, era un libro pequeño así de edición sencilla, de tapa blanda, como dirían en España, ¿verdad? De bajo Sí, costo, sí, sí. De y bolsillo, fue un libro de publicado. bolsillo, diría en otros contextos. Sí, Sí, exactamente, así es. pero muy interesante el Sí, libro, sí, muy sí. valiosa Sí, sí, así es. Ajá. la primera aportación que hace el equipo de reflexión, ¿verdad? El redactor final fue el padre Tojeira, Sí. el encargado de las encuestas y, como ya lo había mencionado, del padre Sariego, y el apoyo que daba también en ese tiempo el padre Chicho, Antonio Ocaña, Sí. y el apoyo invaluable de una mujer extraordinaria y muy comprometida con la doctrina social de la iglesia en ese tiempo, Sandra Zelaya, que Sí, sí, sí. estuvo durante décadas trabajando en el ERIC, apoyando a Radio Progreso, era Y también la secretaria, continúa todavía colaborando con. y Sí, sí, continúa, ¿verdad?, sí, sí, así es. colaborando. Sí, sí. Ujú. Sandra era también la secretaria del provincial, Sí, del superior, el perdón, de la superior de Compañía de Honduras. Jesús en Honduras, Así es. Ujú. ¿verdad? Y entonces ella también está mecanografiando, leyendo los materiales. En fin, así fue la primera obra, pero no fue la única. También después siguió Honduras, historias no contadas, Sí, ¿verdad? Que sí, sí, sí. fue una investigación también muy importante y pionera en su género, porque combinaba una serie de artículos que
escribió el padre Tojeira sobre diversos temas de la realidad nacional, estudios sobre la transición a la democracia, pero también hay un estudio pionero que le fue asignado a un joven que en ese tiempo era incluso estudiante de agronomía en la escuela de Catacamas, la primera escuela agrícola de Catacamas, que no tenía grado universitario como ahora, Juan Mejía Guerra, Sí. que hizo un artículo que trataba sobre el daño que hacían los pesticidas. Creo que se llamaba DDT, el Ujú, ujú. insecticida principal en ese momento, que era utilizado por la compañía bananera aquí en esta zona de Progreso para las plantaciones, pues para evitar las Sí. plagas y otros, pero resulta de que eso provocaba una serie de enfermedades en la población, especialmente masculina, Ujú. de las plantaciones bananeras y muchos Claro. trabajadores de Progreso. Se Ujú. decía en ese tiempo, y después fue confirmado por la ciencia médica, que producía impotencia sexual en Ah, los claro, hombres, claro. ¿verdad? Entonces, Ujú. ese estudio va incorporado dentro de Honduras Historias No Contadas, y para mí que es pionero en su materia porque ya va haciendo una relación entre la gran plantación bananera que existe en ese momento en la mayor parte de la costa norte, incluyendo la ciudad del Progreso, donde la compañía Tela Railroad Company era la más importante, en la Ceiba lo era la estándar, pero hay una gran plantación bananera en toda la costa norte. El mismo problema se planteó después en Standard Fruit Company, hubo un gran debate en torno a eso, terminó con una negociación en Cincinnati con, ¿verdad? Con la representación legal de los trabajadores afectados. Así es. Eso es importante porque se vincula ya a la ecología con la Claro, salud humana. Entonces, claro, salud claro, para el claro. medio ambiente y salud humana para la protección humana a los trabajadores. Eso también está en ese libro. Y después, pues siguieron otra serie de libros que seguramente, como es tanto, no lo podemos abordar aquí, pero solo lo vamos a mencionar Ujú. de pasada. Se publicaba en dos lugares, en Editorial Guaymuras, que surge en ese momento, y también se publicaba en el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO. Mira qué Y los interesante. menciono Sí. por sus nombres porque Ujú. son dos lugares importantes que en 1980 se funda Editorial Guaymuras, también el Sí. Centro de Documentación de Honduras y el ERIC, Mira qué ¿verdad? interesante. Sí, Y sí. uno más, que es el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, también se funda en ese tiempo. Son cuatro, ya Ujú, con ujú. los mencionados, que se constituyen en varias cosas. Primero, en centros de pensamiento. Segundo, en Crítico, centros pensamiento de crítico. Sí, sí, difusión del pensamiento. sí. Perdón, me decía, padre. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, que es de donde nace el ERIC. Sí, Y entonces están como asociados porque el Comité para la Defensa de sí, los sí. Derechos Humanos en Honduras fue fundado por el doctor Ramón Custodio López, y al Ujú. mismo tiempo pues tenía amistad con las personas que he mencionado de la Compañía de Jesús y que son los fundadores del ERIC, ¿verdad? Y también está vinculado con el Centro de Documentación y eventualmente también con Editorial Guaymuras, que abre sus puertas a la divulgación del pensamiento crítico que está surgiendo en este momento, Claro, claro. ¿verdad? El Sí, ERIC, antes de ser fundado, ya tenía una cierta experiencia en el análisis porque publicaba un boletín que se llamaba Informaciones, así es, un así es. boletín mimeografiado, creo que era Sandra, ¿verdad? Y Sí, parte del Sandra lo equipo que trabajaba, había, me un acuerdo de equipo eso. pequeño, Sí, sí. Ujú. ¿verdad? Todo se hacía en un mimeógrafo con gran esfuerzo, había que, como decían en ese tiempo, typear el stencil, ¿verdad? Así es, así es. Es decir, mecanografiar en esa forma de tecnología de ese tiempo, después llevarlo al mimeógrafo, comprar la tinta, estar muy Reproduciendo. atento, ¿verdad? A que Ajá. no hubiera más tinta ni menos de la que debiera, Ujú. para que pudiera salir con gran esfuerzo el boletín de informaciones, y después se distribuía incluso a título personal, ¿verdad? Lo hacían sus propios autores, fíjate, hacían
ellos producían la materia prima, la elaboraban y la distribuían. No digo que la vendían porque era gratuito, Era artista, sí. ¿verdad? Pero esto lo quiero mencionar para regresar al vínculo entre comunicación, investigación, pensamiento crítico y difusión de ese pensamiento, porque era muy importante ver cómo el Boletín Informaciones, que después va a ser la revista Envío Honduras, sirve como para articular una pequeña red. No se usaba ese término en ese tiempo, pero digamos, vincular a organizaciones amigas, por ejemplo, y que forman parte también de la doctrina de la social de la iglesia. Recuerdo, por ejemplo, la Confere, ¿verdad? Que es la conferencia de religiosos y religiosas de Honduras, Honduras. Ujú. ¿sí? Y ellos eran receptores activos del boletín Informaciones. Luego se invitaba al padre Chema o algún otro de la Compañía de Jesús para tener encuentros con ellos, analizar la realidad, que esa palabra analizar la realidad era muy importante porque era algo así como la fuente de la generación del conocimiento, pero también de la educación. De eso Así es. puedo mencionar lo siguiente: Ujú. ¿qué era analizar la realidad o estudiar la realidad, como también se dice? Era estar atento a lo que pasaba en el país, era estar atento con la conciencia para Sí, poder actuar en el cambio, la transformación de lo que se miraba en la realidad en ese momento. ¿Y cuál era la realidad? Pues ahí lo relaciono con la fundación del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del doctor Custodio, el CODE, ¿verdad? ¿Por qué se constituye el CODE, sino por la situación represiva que había en esos años, la persecución de los sí. líderes obreros, campesinos, La de los desaparición forzada. maestros, de los estudiantes, Ujú. perdón? La desaparición forzada también. La desaparición forzada de personas que, según el CODE, llegó hasta 183 hondureños, ¿verdad? Y uno de esos casos es relevante, así lo ha sido en estos últimos meses, por la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre el caso de Herminio Deras, Sí, que en que su tiempo fue asesinado, ¿verdad? Y también está vinculado como asesor sindical a las luchas, particularmente del movimiento sindical de ese tiempo. Pero entonces el CODE va a recibir apoyo también en esos años, después del 11 de junio de 1981, en que fueron secuestrados en Tegucigalpa dos importantes organizadores políticos de ese tiempo, Fidel Martínez y Tomás Nativi, ¿verdad? Que fueron secuestrados en una casa de Tegucigalpa. Y entonces surge el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, del CODE, pero también el Comité de Familiares de Desaparecidos, que todavía existe hoy, el COFADE, ujú, ¿verdad? Entonces, como ve, el ERIC no surge de manera aislada, sino que constituye una respuesta a la realidad social y política de ese entonces, porque el ERIC surge con la conciencia atenta y así con es. una gran Así es. capacidad para ver, Ujú. para escuchar, para vincularse con otros sectores que, fíjate, y esto es muy importante, no eran los sectores pudientes de la sociedad. Así es. Así Sí, es. no digo que eso fuera malo Mm. si hubiera sido, pero quiero decir de que ayudó a entender de que la historia no la hacen solamente las élites o los grupos pequeños Así es. de la sociedad, que en esta participan los campesinos. Y me acuerdo bien el ejemplo, dice: si los campesinos no producen alimentos, ¿cómo vamos a alimentarnos nosotros? Si todos los alimentos vienen del agro. ¿Cuáles alimentos? Los frijoles, el arroz, el maíz, las legumbres, en fin, todo, Correcto. ¿verdad? Sí. Entonces, hay un vínculo estrecho con los dos grandes movimientos de ese tiempo, que son el movimiento obrero sindicalizado, organizado en sindicatos, y el movimiento campesino organizado en asociaciones, cooperativas, ligas y federaciones
campesinas, algunas de ellas continúan en la actualidad, otras pues ya desaparecieron o cambiaron de nombre. Pero entonces el ERIC surge también al lado de esta organización social, llamémosla así, Claro, claro. de obreros Sí, campesinos, a la que también se van a sumar los maestros y los estudiantes. Todos esos son los movimientos históricos de ese tiempo, y el ERIC está presente, les escucha Radio Progreso también. El Sindicato de Trabajadores de la compañía bananera Tela River Company tuvo un programa en ese tiempo en Radio Progreso, así es. ¿verdad? Creo Así que se es. llamaba La Voz del Sindicalista, o algo así. Entonces los dirigentes llegaban a Radio Progreso para grabar en la cabina, y eventualmente contestaban las preguntas de los periodistas acuciosos de Radio Progreso en ese tiempo. Y así se va conformando un ERIC que está dentro de la localidad de Progreso, está dentro del departamento de Lloro. Los Icaques no están en Progreso, pero están en el departamento de Lloro, que es igual. Eh, Está también asociado con estas otras organizaciones que tienen su base principalmente en la capital, Tegucigalpa, ¿verdad? Y con el curso de los años se va a vincular también con la situación de Centroamérica, que es lo que ya habías Sí, 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 planteado sí, antes, sí, sí, claro. ¿verdad? Ah, Porque desde julio, 20 de julio, si no me equivoco, de 1979, un movimiento popular en la República de Nicaragua triunfa, ¿verdad? Derrocando a la dictadura de más de 40 años en ese tiempo de la familia Somoza de Baile, ¿verdad? Anastasio Somoza de Baile, Anastasio ¿verdad? Era el Somoza de último. Baile. Así es. Sí, entonces Fue el un 19 de enorme, julio, fue el 19 de julio. el Ese 19, yo evento. dije el 20, ¿verdad? Sí, 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 porque sí, siempre se mi reloj no celebra el funcionaba triunfo. bien. Sí, 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 No, así es, correcto, sí. correcto, es el Sí, sí, 19 de julio, sí, sí, gracias por la corrección. sí, sí, ajá. Entonces, el 20 de julio es el Día del Empira en Honduras, tal vez Sí, por sí, eso ya vamos a hablar también la de esa asoció, parte, así es, así es. ¿verdad? Entonces, en Nicaragua, con apoyo también de la iglesia, sobre todo la iglesia de base de los movimientos populares, triunfa esa revolución que después va a ser reivindicada principalmente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero en realidad fue un triunfo popular, fue una revolución popular, no fue una Sí, revolución de un puñado no, de no, no, revolucionarios armados ni nada de eso. Creo que todas las revoluciones son eso, son algo más que disparar un tiro o dar un discurso, ¿verdad? Supone la En organización de aquel la tiempo población. se hablaba, querido Marvin, de un frente amplio de oposición, ¿verdad? Y lo que ocurrió ahí es interesante porque era tal impacto el rechazo, ¿verdad?, de la dictadura o de la dinastía Somoza, que vinculó los sectores populares de base, las capas medias, los sectores empresariales, a tal grado que todos tuvieron que unirse contra la dictadura y pudieron derrocar, ¿verdad? Derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, ¿verdad? En aquel tiempo. Claro, es decir, Es eso, fue es eso. un movimiento Mm, exitoso ujú. porque tuvo capacidad de convocatoria de todos los sectores. Así es, eso fue. Estaba este frente Sí, sí, amplio donde estaban estas personas, sí. personalidades, perdón, que representaban a sectores de la clase media, sectores empresariales, sectores de la burguesía financiera de Nicaragua, Así es, inclusive, así es. y estaba Ujú. también el grupo de los 12, ¿verdad? Sí, el Que en Frente ese Sandinista de tiempo Liberación Nacional, ¿verdad? sí, Que sí, el fue, grupo, no, sí. no, perdón, en este caso me refiero al grupo de los 12, de 12 personalidades, donde estaba Ernesto Cardenal, Ah, estaba claro. Sergio Ramírez Mercado, estaba doña Violeta Fernando Barrios de Cardenal, ¿no Chamorro, estaba ahí también? sí, Fernando. Carlos Creo, Tunerman, sí, ajá. todo esto que forma parte de la historia de Nicaragua, pero que lo estamos mencionando ahora porque también se va a vincular con lo que está ocurriendo en Honduras. Y pues Radio Progreso participa en la difusión de las expresiones del pueblo nicaragüense, que no eran solo de protesta, porque la música de Carlos Mejía Godoy pues tiene, por ejemplo, la misa campesina y Sí, tiene un sí, sí. folclore nicaragüense, también tiene canción contestataria. Radio Así es. Progreso no solo difundía este,
música centroamericana, digamos en este caso nicaragüense, sino que los domingos y eventualmente los jueves, Radio Progreso tenía una programación sobre música latinoamericana, Sí. ¿verdad? Y entonces por ahí desfilaban cantautores, contestatarios muy importantes en Sudamérica, por ejemplo, que vivía también una época de gran movilización social por el triunfo de Salvador Allende, ¿verdad? Y de una gran coalición social popular en Chile. Entonces, aquí se escucha, y después fue el golpe, ¿verdad? Pero Sí, sí, en 73, en 73, con sí, Pinochet. septiembre. Ujú, Pero los músicos llegaban y seguían escuchándose en Radio Progreso, el grupo Inti Illimani, Quilapayún, Quinteto ujú. Tiempo, Víctor Jara, Machucambos, Víctor Jara. Víctor Jara, Ujú, Chalchaleros de Argentina. ujú. Bueno, pues otros han trascendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso a la actualidad, pero lo que quiero decirte es que el Radio Progreso, que empieza ahí en la ciudad de Progreso, luego ya va adquiriendo ese contexto, ¿verdad? Departamental, regional, nacional, Así. Ahora y internacional también por las redes sociales. Centroamérica, ¿verdad? Así es, Centroamérica, así y es. después América Sí, sí, Latina así es. a través de todos estos músicos Sí, sí, y ahora también a nivel internacional utilizando las redes. sí, sí. Entonces, pero está asociada estrechamente con el ERIC o el ERIC con Radio Progreso, ¿verdad? este, desde ese tiempo. Y yo creo que es muy importante, yo sé que estamos olvidando cosas, ¿verdad? No sé cómo Sí, estamos sí, con el sí. tiempo, Ya pero estamos casi concluyendo, ¿verdad? Ya casi, pero casi sí, concluyendo. porque Bueno, es que ese he casi estado me deja tan... unos 20 minutos más, no, ¿verdad? no, 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 Entonces, no, un par de eh, minutos más, ¿sabes? Y un par desearíamos de, le escucharte quito el cero toda al la 20. mañana, ¿verdad? Porque está Sí, sí, muy sí. No, interesante, ¿no? La pero, plática, sí. pero Sí, sí, queda ahí algunas cosas. sí, sí, sí. Entonces quiero Ujú. decirte un último aporte de esta asociación Radio Progreso, Eric, Compañía de Sí, Jesús, sí, sí, sí. ¿verdad? Eh, es que 43 años después nos permite seguir hablando y poder reconstruir la historia de varios temas importantes, Sí, ¿verdad? Y sí, eso, créeme que es un aporte de primer orden, ¿verdad? Que es fundamental no solo para la Compañía de Jesús Radio Progreso y así es. Igleric, sino para toda Ujú. Honduras. Así es. Uno, que se puede seguir la historia original del pensamiento crítico en Honduras a partir del ERIC y a partir de la historia de Radio Progreso de los años 70 en adelante, sobre todo. En segundo lugar, no se puede reconstruir la historia de la lucha por la justicia en Honduras sin ver, sin conocer, sin estudiar la historia del Eric de ese tiempo, ¿verdad? La presencia del padre Guadalupe Carney, que estaba más Así en el es. campo, ¿verdad? Así es. Por su vinculación con la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH, perdón, y con otras organizaciones campesinas. Él pasaba mucho tiempo ahí. Tenía también, fue antes del CODE, tenía su propia organización de derechos humanos, el Padre Guadalupe, previo a la fundación del CODE del doctor Custodio. Ujú. Este, entonces, no se puede reconstruir la lucha por la justicia en Honduras sin conocer ese antecedente del ERIC y su compromiso con los pueblos indígenas, su compromiso con los trabajadores del campo, con los sindicatos de ese tiempo y con otras organizaciones en las que va a influir y que posteriormente se van a constituir como movimientos sociales, como es el caso de decirte, ¿cómo se va a ignorar lo que se dice en el libro Honduras, Historias No Contadas sobre el DDT, el Nemagón, Sí, posteriormente, así es. ¿verdad? Disociarlo de los movimientos sociales ecologistas, que son posteriores, porque son movimientos ya finales de los 80, principios de los 90. Entonces, ahí tienes que hay una base. El ERIC no lo podía hacer todo porque no era su misión crear movimientos sociales. Claro. Su Sí. misión era, como decían, poner sal en la conciencia para que ésta se anime.
Claro, ¿verdad? claro, claro. Para promover la participación de la gente y que fuera la gente misma la que construyera su historia, ¿verdad? Los Para que grandes ayudara, protagonistas. que fueran los propios protagonistas, Sí, sí. organizados, movilizados y con suficiente capacitación y calificación en educación para poder hacerse cargo del destino de sus familias, del destino de su país. Así. Entonces ya van dos, pensamiento crítico y lucha por la justicia. Todavía hay un tercer elemento que es que tampoco se puede eh, reconstruir la historia de la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de discrepar o de discrepancia, ¿verdad? Respecto de la política del poder hacia los ciudadanos, sin conocer esta parte de la historia del ERIC y también de Radio Progreso en la década de 1970. Y ya van tres con esto. Y lo demás viene dado por esto mismo, que es la defensa de los derechos humanos. Me parece que también la reconstrucción debe considerar este primer esfuerzo que te mencionaba y que no Sí, profundicé porque no era el motivo del tema, claro, claro. en la creación de este primer organismo de derechos humanos y también el primer organismo para la defensa de los niños y los jóvenes, porque en 1978 o 79, uno de estos dos años, fue declarado por la ONU como el año de la infancia, de la niñez, creo, y de la adolescencia. Y entonces el padre Guadalupe aprovechó para convocar a jóvenes que él conocía, ¿verdad? Estudiantes del San José y de otros institutos del progreso para crear este organismo que duró poco, porque después ya sabemos todo lo que Sí, pasó con el padre Guadalupe claro. Carne hasta La su desaparición forzada. trágica muerte en Sí, sí, sí. 1984, si no me Sí, sí. 83, 84, ¿verdad? Ujú. Entonces, nada de eso se puede reconstruir sin conocer esta historia, como te decía, entre otras cosas que se puede mencionar y que constituye un enorme aporte del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, de Radio Progreso y de la Compañía de Jesús misma. Y con esto sí ya voy a terminar, porque sí Sí, ya veo que ya se pasó el tiempo, sí. este, Ujú. que es el arraigo que crea la Compañía de Jesús en la población. Es decir, que cuando la Compañía de Jesús y los organismos que he mencionado hablan de esa realidad y de esa problemática es porque están insertas en ella, en esa problemática, Así es. ¿verdad? Entonces, Ujú. el hecho de que hoy, por ejemplo, y voy a citar dos casos, ¿verdad? El hecho que hoy, por ejemplo, gente que está fuera de Progreso, que está en Tegucigalpa, que está en Centroamérica, en Latinoamérica, en el resto del mundo, se solidarice, por ejemplo, contra las amenazas recibidas por el padre Ismael Moreno, conocido como el padre Melo, demuestra que ese arraigo del ERIC, la Radio Progreso y la Compañía de Jesús es muy firme en la Ujú. población hondureña, particularmente en los sectores más vulnerables Así es. de Ujú. la Así sociedad. es. Ese es un ejemplo porque desde el cierre de Radio Progreso en 1979 y luego el cierre de Radio Progreso en 2009 tras el golpe de Estado de junio de 2009, la radio también fue cerrada, ¿verdad? Por los golpistas de ese momento, por decir la verdad. Sí, Entonces, ves, sí. esto de la verdad y el compromiso con ella y con su defensa a través de la libertad de opinión y de expresión no es poca cosa. Es No decir, es poca cosa. Muy bien, claro, Marvin. porque Podríamos seguir dialogando, ¿verdad? Extraordinariamente sobre todo los aportes que vas destacando. Lamentablemente, pues el tiempo ya nos ha, como dice, hemos llegado al límite del tiempo. Te agradecemos muchísimo, ¿verdad? Y realmente que quedamos encantados con toda tu reflexión y todo el aporte que nos haces de recuperar la memoria histórica del ERIC y también de Radio Progreso.
Radio Progreso se fundó hace 67 años y el ERIC se fundó desde hace 43 años. Y ahora, pues estas dos obras, estas dos instituciones hermanas, constituyen una obra apostólica, una sola obra apostólica de la Compañía de Jesús desde el año 2014, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo continúa ese sueño? Ahora estamos comenzando a soñar con el Centro de Documentación, Información y Memoria Histórica del ERIC Radio Progreso. Este año vamos a comenzar con ese gran sueño, ¿verdad? Y va a comenzar precisamente con un gran seminario de derechos humanos que lo va a dar nuestro doctor Mejía, ¿verdad? Joaquín Mejía, también reconocido por su gran trayectoria de lucha por los derechos humanos en el país, ¿verdad? Y también doctor honoris causa, recientemente, ¿verdad? Por una de las grandes universidades de Honduras. Este proyecto va a ampliar los servicios que tiene el ERIC, ¿verdad? Y Radio Progreso en el país, para ofrecer una librería de todas nuestras publicaciones, una biblioteca con toda la bibliografía digital, un centro de usos múltiples y construir un museo de memoria histórica, ¿verdad? Desde la perspectiva de los movimientos, las organizaciones y los sectores vulnerables, ¿verdad? Que eso es lo que estamos soñando. Y este centro está pensado para compartir con toda la población, ¿verdad? Los periodos históricos fundantes de los que has hablado también, ¿verdad? En esta gran participación de este diálogo en nuestro programa Compañía de Jesús, Voces Apostólicas. Bueno, querido Marvin, muchas gracias por tu testimonio, ¿verdad? Y por tu gran ilustración, una reflexión magistral de toda la actividad y todo el proyecto histórico del ERIC y también de la radio, ¿verdad? Todos estamos emocionados celebrando este 43 aniversario del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, y tus palabras se convierten en una verdadera tradición oral de lo que ha ocurrido estos 43 años en el ERIC. Muchas gracias de corazón, ¿verdad? Querida audiencia, les agradecemos su sintonía con Radio Progreso y su fiel amistad con todo el equipo de reflexión, investigación y comunicación. Les invitamos para que sigan con la voz que está con vos el próximo fin de semana en la 103.3 FM Radio Progreso, tu radio preferida. Que pasen un buen fin de semana. Compañía de Jesús en misión. Voces Apostólicas. Eres